La mano de Grace temblaba mientras la puerta de la diligencia se abría de golpe. A través de la nieve cegadora apareció el rostro de un desconocido. ¿Usted es la novia?, preguntó el hombre. Su voz se abría paso a través del aullido del viento. Ella no podía respirar. A 2000 millas de Boston, estaba de pie frente a un hombre cuyo nombre apenas conocía. Un hombre cuyo rostro nunca había visto, y en cuya vida estaba a punto de entrar. Soy Owen Ellis, dijo él, extendiendo la mano para tomarla de ella, que estaba congelada. La he estado esperando en el frío. Ella quiso correr, quiso desaparecer en la tormenta, pero sus pies no se movían, y la mano de él ya la estaba arrastrando hacia un futuro del que no podía escapar. Por favor, suscríbete a nuestro canal y quédate con mi historia hasta el final. Comenta desde qué ciudad me estás viendo, para que pueda ver hasta dónde ha viajado mi historia. Grace había tomado la decisión en Boston hacía 3 meses, pero la cuestionó en cada milla del viaje hacia el oeste. El anuncio había sido simple. Alguacil busca esposa, territorio de Montana. Trabajo honesto, vida honesta. 23 palabras que le habían parecido la salvación mientras fregaba los suelos en la pensión de la señora Peaton. Esquivaba las manos insistentes del hijo del propietario, y no comía más que restos de pan y patatas frías. Ahora, al bajar de la diligencia a los brazos de Owen Ellis, se preguntó si había cambiado una pesadilla por otra. ¿Puede caminar?, preguntó Owen, sosteniéndola contra el viento. El hotel está justo al otro lado de la calle. Puedo caminar, dijo Grace, aunque sus piernas temblaban bajo su vestido de viaje. Había estado sentada durante 3 días seguidos. Cambió de diligencia en 5 pueblos diferentes. Durmió en estaciones que olían a escupitajos de tabaco y a cuerpos sin lavar. Owen no le soltó el brazo. La tormenta llegó con fuerza esta mañana. No se esperaba hasta mañana. Estoy acostumbrada a la nieve, dijo Grace. Pero la nieve de Montana no era como la de Boston. La nieve de Boston caía suavemente y se derretía rápido. Esta nieve venía de lado, furiosa, como si quisiera borrar todo a su paso. Cruzaron la calle en silencio. Las botas de Grace resbalaban en el hielo que no podía ver. Owen la sujetó 2 veces antes de que llegaran a las escaleras del hotel. Sus manos eran fuertes y cuidadosas, como si ya hubiera atrapado cosas que caían antes y supiera exactamente cuánta presión usar. Dentro, el calor golpeó a Grace como un golpe físico. Le ardía la cara y le dolían los dedos. Owen la llevó a una silla cerca de la estufa de leña y desapareció sin decir una palabra. Grace se sentó sola, goteando nieve sobre el áspero suelo de madera del hotel. Se preguntaba qué acababa de hacer. Owen Ellis no se parecía en nada a sus cartas. Las cartas habían sido formales, educadas, casi frías. El hombre era otra cosa, alto y curtido, con ojos que parecían haber visto cosas que nunca escribiría. «Café», dijo Owen, reapareciendo con 2 tazas de hojalata. «Necesita entrar en calor por dentro». Grace tomó la taza con ambas manos. El café era lo suficientemente fuerte como para quitar la pintura. Se lo bebió de todos modos. «Es más joven de lo que esperaba», dijo Owen, sentándose frente a ella. «Tengo 24 años. Pensé que sería mayor por su forma de escribir. Sonaba mayor». «Una vida dura envejece la voz», dijo Grace. No pretendía que sonara amargo, pero así salió. Owen asintió como si entendiera exactamente lo que quería decir. «Tengo 36 años», por si se lo preguntaba. Sí, me lo preguntaba. Se sentaron en silencio, bebiendo un café que sabía horrible. Observaban la tormenta que arreciaba fuera de la ventana del hotel. Grace contó 5 personas cruzando la calle en 10 minutos. Un pueblo pequeño. Por la mañana todos sabrían que había llegado. Todos sabrían que había venido a casarse con el alguacil. «La esposa del hotelero le está preparando una habitación», dijo Owen. «Sábanas limpias, agua caliente si quiere un baño. Puede descansar antes de que hablemos de los arreglos». «¿Qué arreglos?», preguntó Grace, aunque sabía exactamente a qué se refería. «La boda. Deberíamos hablar de cuándo quiere hacerlo, de cuándo esté lista». Owen se detuvo. Su mandíbula se movía como si las palabras se le hubieran atascado en la garganta. «No quiero presionarla.
Grace dejó su taza de café. Usted pagó mi pasaje. Envió dinero para ropa y gastos de viaje. No me está presionando. Tiene derecho a lo que pagó. El rostro de Owen se endureció. No pagué por nada, excepto por su llegada segura. Usted no es una propiedad, señorita Anderson. Es una mujer que eligió venir aquí y puede elegir irse si esto no es lo que quiere. Esas palabras deberían haberla consolado. En cambio, la aterrorizaron. Grace tenía 73 centavos en su bolso. No tenía familia, ni referencias, ni forma de ganar el pasaje de vuelta a Boston. Incluso si en Boston hubiera algo a lo que valiera la pena volver. No me voy, dijo Grace en voz baja. Vine a casarme con usted, alguacil Ellis. Pienso mantener mi palabra. Owen, dijo él, debería llamarme Owen si vamos a casarnos. Owen, repitió Grace, y el nombre le sonó extraño en la boca. Ajeno, como si se estuviera probando la vida de otra persona. Entonces apareció la esposa del hotelero. Era una mujer robusta con harina en el delantal y amabilidad en el rostro. Su habitación está lista, querida. Déjeme acompañarla. Debe estar agotada después de ese terrible viaje. Grace se levantó, agradecida por la interrupción. Owen también se levantó, torpe e inseguro, como si no supiera qué hacer con las manos. Pasaré mañana por la mañana, dijo él. Podemos hablar más entonces. Mañana por la mañana, aceptó Grace, y siguió a la esposa del hotelero por una estrecha escalera hasta una pequeña habitación. La cama parecía más suave que cualquier cosa en la que hubiera dormido en 5 años. La mujer, que dijo llamarse señora Hawkins, ayudó a Grace a quitarse la ropa de viaje mojada. Le trajo una palangana con agua caliente. Tómese su tiempo, querida. Descanse todo lo que necesite. Owen Ellis es un buen hombre. Perdió a su esposa y a su hijita por la fiebre hace 4 años. No ha mirado a otra mujer desde entonces. Todos nos sorprendimos cuando puso ese anuncio en el periódico. Las manos de Grace se congelaron en los botones de su vestido. Estuvo casado antes. Oh, sí. Se llamaba Sarah, una chica dulce. Su hija Emma solo tenía 3 años cuando fallecieron. Owen las cuidó a ambas durante 2 semanas, viéndolas consumirse. Casi lo mata cuando murieron. No ha sido el mismo desde entonces. La señora Hawkins se fue entonces, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Dejó a Grace sola con una información que Owen no había incluido en ninguna de sus cartas. Grace se hundió en la cama, todavía con su camisola mojada, demasiado cansada para desvestirse más. Owen Ellis no buscaba una esposa, buscaba un reemplazo, una mujer para llenar el vacío que su difunta esposa había dejado. Debería haberse sentido enojada. En cambio, se sintió aliviada. Ambos estaban desesperados. Ambos intentaban huir del duelo. Quizás eso los hacía perfectos el uno para el otro. O quizás eso los condenaba al fracaso. Grace durmió mal, despertándose cada hora con el sonido del viento arrojando nieve contra la ventana. Cada vez que se despertaba, consideraba irse. Y cada vez recordaba que no tenía a dónde ir, así que volvía a cerrar los ojos. La mañana llegó gris y tranquila. La tormenta había pasado, dejando a Hecla enterrada bajo 2 pies de nieve fresca. Grace se vistió con su vestido menos arrugado, de lana azul oscuro con botones negros. Bajó las escaleras y encontró a Owen esperando en el pequeño comedor del hotel. ¿Durmió?, preguntó él, poniéndose de pie cuando ella entró. ¿Algo?, mintió Grace. Yo también algo, mintió Owen a su vez. Grace notó las ojeras bajo sus ojos, que decían que había pasado una noche tan inquieta como la de ella. Desayunaron en silencio. Huevos y tocino que Grace se obligó a comer, aunque tenía el estómago hecho un nudo. Los otros huéspedes del hotel los miraban abiertamente, susurrando tras sus manos. La novia por correspondencia del alguacil. La extraña de Boston. La mujer lo suficientemente desesperada como para casarse con un hombre que nunca había conocido. Deberíamos hablar, dijo Owen cuando terminaron de comer. En algún lugar privado. La llevó a su oficina, un pequeño edificio junto a la cárcel. Tenía una estufa de leña, 2 sillas y un escritorio cubierto de carteles de Se Busca. Owen cerró la puerta y se quedó de espaldas a ella, como si estuviera bloqueando su ruta de escape. La señora Hawkins le habló de Sarah, dijo él. No era una pregunta. Sí,
Debería haberlo mencionado en mis cartas. No lo hice porque no sabía cómo escribirlo sin que sonara como si estuviera buscando un reemplazo. ¿Lo está?, preguntó Grace. ¿Busca un reemplazo? Owen guardó silencio durante un largo rato, con la mirada fija en algo que Grace no podía ver. No lo sé, dijo finalmente. No sé lo que estoy buscando. Solo sé que no puedo seguir viviendo solo en esa casa. Despertarme en habitaciones vacías, comer solo, ver a otros hombres volver a casa con sus esposas y familias mientras yo vuelvo a casa con fantasmas. La honestidad sorprendió a Grace. Esperaba que mintiera, que pintara bonitas imágenes de nuevos comienzos. En cambio, le dio la cruda verdad. Estaba solo y la estaba usando para solucionarlo. No busco amor, dijo Grace, correspondiendo a su honestidad con la suya. Busco seguridad, un techo sobre mi cabeza y comida en mi estómago. Y un hombre que no se aproveche de mí cuando esté borracho. Si puede darme esas cosas, le daré lo que usted busca. Compañía, una socia, alguien que llene las habitaciones vacías. El rostro de Owen era inescrutable. Es un acuerdo frío. Es uno honesto. ¿Y si surge algo más entre nosotros?, preguntó Owen. ¿Y si se convierte en algo más que un acuerdo? Entonces nos ocuparemos de eso cuando suceda, dijo Grace. Pero no le prometo amor, Owen. Le prometo presencia. Le prometo que me quedaré, que lo intentaré, que construiré una vida aquí con usted. Pero el amor es algo que llega o no llega. No podemos forzarlo. Owen cruzó la habitación entonces, moviéndose lentamente como si se acercara a un caballo asustado. Se detuvo a 2 pies de Grace, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver los hilos plateados en su cabello oscuro. Vio la cicatriz a lo largo de su mandíbula y la forma en que sus manos temblaban ligeramente antes de apretarlas en puños. «Puedo darle seguridad», dijo él. «Puedo darle un hogar, comida, y mi palabra de que nunca la tocaré a menos que usted quiera. Puedo darle mi nombre, mi protección y todo lo que poseo. Pero no puedo prometerle felicidad, Grace. No puedo prometerle que esto sea algo más que 2 personas rotas tratando de sobrevivir juntas. No pido felicidad», dijo Grace. «Pido supervivencia. Si la felicidad llega más tarde, nos consideraremos afortunados». Se quedaron allí, a 2 pies de distancia, haciendo la propuesta de matrimonio más fría que Grace había oído jamás. Sin romance, sin palabras bonitas. Solo 2 personas negociando los términos de su futuro compartido, como si estuvieran redactando un contrato de negocios. «¿Cuándo?», preguntó Owen. «¿Cuándo quiere hacerlo?» «Pronto», dijo Grace, «antes de que me acobarde. Mañana. El pastor puede casarnos. Mañana por la tarde si las carreteras están lo suficientemente despejadas para que llegue al pueblo». «Mañana», aceptó Grace, y sintió que algo dentro de su pecho se apretaba de forma definitiva, como una puerta que se cierra de golpe sobre su antigua vida. Owen la acompañó de vuelta al hotel. Su mano flotaba cerca de su codo, pero sin llegar a tocarla. Todo el pueblo los observaba ahora. Aparecían rostros en las ventanas. Mujeres se agrupaban en las esquinas a pesar del frío. Grace mantuvo la barbilla en alto y la mirada al frente, negándose a mostrar debilidad. «Tienen curiosidad», dijo Owen. «Se acostumbrarán a usted». «¿Lo harán?», preguntó Grace. «¿O siempre seré la novia por correspondencia que se casó con su alguacil por desesperación?» «No es la única persona desesperada en este pueblo», dijo Owen en voz baja. «La mitad de la gente de aquí huye de algo. Encajará bien». La dejó en las escaleras del hotel, inclinando su sombrero, como si fueran extraños que acabaran de conocerse por casualidad. No como 2 personas que acababan de acordar unir sus vidas para siempre. Grace pasó el resto del día en su habitación, arreglando su mejor vestido. Era un vestido de seda gris que había comprado en Boston hacía 3 años para una entrevista de trabajo que nunca consiguió. Era demasiado elegante para Montana, demasiado fino para un pueblo como Hecla, pero era lo único que poseía que no olía a diligencia y desesperación. La señora Hawkins le subió la cena en una bandeja: pollo asado, patatas y pan todavía caliente del horno. «¿De verdad va a seguir adelante con esto?», preguntó,
dejando la bandeja en la mesita junto a la ventana. Sí, Owen es un hombre duro, pero bueno. Cuidará de usted. Lo sé, dijo Grace, aunque no sabía nada, excepto que al día siguiente se casaría con un extraño y esperaba que fuera mejor que la vida que había dejado atrás. La señora Hawkins se fue y Grace comió sola. Observaba la puesta de sol sobre montañas que nunca había visto, en un pueblo cuyo nombre no sabía deletrear hacía 3 meses. Mañana sería Grace Ellis. Mañana sería la esposa del alguacil. Mañana se pondría en los zapatos de una mujer muerta y esperaría que le quedaran bien. El pensamiento la mantuvo despierta toda la noche. Daba vueltas por la pequeña habitación, ensayando votos que nunca había querido pronunciar. Se preparaba para un futuro que no podía imaginar. Cuando llegó la mañana, Grace estaba agotada, aterrorizada y completamente decidida a llevar esto hasta el final. Owen llegó a mediodía, vestido con un traje oscuro que parecía haber estado guardado en un baúl durante años. Llevaba el pelo peinado hacia atrás, las botas lustradas y la cara recién afeitada. Parecía un hombre que iba a su propia ejecución. ¿Lista?, preguntó él. Grace asintió, incapaz de hablar por el miedo que se le había alojado en la garganta. Caminaron juntos hacia la iglesia. El brazo de Owen estaba rígido bajo la mano de ella. Ambos estaban silenciosos como una tumba. Todo el pueblo había salido a mirar. Hombres con sus trajes de domingo, mujeres con sus mejores vestidos, niños que apretaban sus caras contra las ventanas de la iglesia. Grace sintió sus miradas como hierros candentes quemándole la espalda. La marcaban como una forastera, una extraña, una mujer que no pertenecía a ese lugar. El pastor esperaba dentro, con la Biblia abierta y una expresión amable pero distante. Había casado a docenas de parejas como ellos, personas desesperadas tomando decisiones desesperadas, esperando que Dios bendijera su desesperación y la convirtiera en algo que valiera la pena. Amados hermanos, comenzó el pastor, y Grace dejó de escuchar. Se concentró en la mano de Owen que sostenía la suya, en los callos de su palma, en la fuerza de su agarre. Él era real. Esto era real. En 5 minutos, estaría casada con un hombre cuyo apellido había aprendido de un anuncio, cuyo rostro había visto por primera vez el día anterior, y cuyo duelo había heredado junto con su nombre. ¿Acepta usted, Owen Ellis, a esta mujer? Sí, acepto, dijo Owen, con voz firme y segura, como si hubiera hecho las paces con esta decisión en algún momento entre ayer y hoy. ¿Y usted, Grace Anderson? Sí, acepto, susurró Grace, y sintió que el mundo se inclinaba, reorganizándose en algo nuevo, aterrador e inevitable. Ahora los declaro marido y mujer. Owen la besó, entonces, un beso breve y formal. Sus labios apenas rozaron los de ella antes de apartarse. Grace saboreó café, arrepentimiento y algo más que no pudo nombrar. Y entonces todo terminó. Caminaban juntos por el pasillo, casados, unidos, atrapados el uno con el otro, para bien o para mal en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separara. Las puertas de la iglesia se abrieron a la luz cegadora del sol que se reflejaba en la nieve fresca. Y el primer pensamiento de Grace como esposa de Owen Ellis fue que había cometido un terrible error. Sonríe, murmuró Owen a su lado, con la mano apretada en su codo. Están mirando. Grace forzó sus labios en algo parecido a la felicidad, mientras el pueblo de Hecla aplaudía su unión. Las mujeres se secaban los ojos con pañuelos. Los hombres daban palmadas en la espalda a Owen al pasar. Los niños lanzaban puñados de nieve en lugar de arroz, riendo cuando los cristales helados golpeaban la mejilla de Grace. «Felicidades, alguacil», gritó alguien. «Es muy bonita». «Qué hombre con suerte», añadió otra voz. «Un nuevo comienzo y todo». Owen siguió caminando, arrastrando a Grace como si fuera una carga que necesitaba entregar antes de que se echara a perder. Avanzaron 3 manzanas antes de que él finalmente hablara. «Mi casa está justo adelante, la de las contraventanas verdes». Grace miró hacia donde él señalaba. Vio una pequeña cabaña en las afueras del pueblo, aislada de los otros edificios. Estaba rodeada de postes de cerca que se inclinaban en ángulos extraños,
como si se hubieran rendido en su intento de mantenerse rectos. La casa en sí parecía cansada. La pintura se desconchaba, el porche se hundía, las ventanas necesitaban una limpieza. La casa de una mujer muerta. La casa de Sarah. Necesita trabajo, dijo Owen, leyendo su silencio. No la he mantenido como debería. Está bien, mintió Grace. Porque, ¿qué más podía decir? Este era su hogar ahora. Estos postes torcidos, esta pintura desconchada, este monumento al duelo de Owen. Todo le pertenecía ahora, lo quisiera o no. Owen abrió la puerta principal y se hizo a un lado, dejando que Grace entrara primero. El interior era peor que el exterior. El polvo cubría cada superficie. Había platos sin lavar en la pila. Un abrigo de hombre colgaba de un gancho, pero nada más sugería que una mujer hubiera vivido allí. Las cosas de Sarah ya no estaban, empaquetadas, quemadas o enterradas con ella. Grace no sabía cuál de las opciones era y tenía miedo de preguntar. Encenderé un fuego, dijo Owen, moviéndose hacia la estufa fría. Puede mirar alrededor, ver qué necesita cambiarse. Grace se quedó en el centro de la habitación principal, girando lentamente, catalogando el vacío. Un dormitorio visible a través de una puerta abierta. Una zona de cocina con una bomba que probablemente se congelaba en invierno. Una mesa con dos sillas, aunque una parecía no haberse usado en años. Por esto había cambiado Boston. Este era su nuevo comienzo. ¿Dónde dormía ella?, preguntó Grace. Su hija, Emma. Las manos de Owen se congelaron sobre la leña. Hay una pequeña habitación junto al dormitorio. La cerré después. No la he abierto desde entonces. Quiero verla. Grace, quiero verla, Owen. Si voy a vivir en esta casa, necesito verla toda. Owen dejó la leña y caminó hacia el dormitorio sin decir otra palabra. Grace lo siguió, con el corazón martilleándole en las costillas. Abrió una puerta que ella no había notado, pequeña, casi oculta en las sombras, y se hizo a un lado. La habitación estaba exactamente como la había dejado una niña de 3 años. Una cama diminuta con una colcha descolorida, juguetes de madera esparcidos por el suelo. Una muñeca apoyada contra la almohada, con sus ojos de botón mirando a la nada. Grace sintió que se le cerraba la garganta. Lo guardó todo, susurró. No pude, la voz de Owen se quebró. No pude tirarlo. Se sentía como perderla 2 veces. Grace se giró para mirarlo, viendo por primera vez la profundidad de su dolor. No era un dolor antiguo, suavizado por el tiempo. Era un dolor crudo, fresco, del tipo que todavía sangra al tocarlo. Owen Ellis no se había curado de la pérdida de su familia. Solo había aprendido a caminar alrededor de la herida. No soy Sarah, dijo Grace en voz baja. No puedo ser ella. Ni siquiera lo intentaré. Lo sé. ¿Y usted? Porque de pie aquí, mirando esta habitación, no creo que lo sepa. Creo que me trajo aquí para llenar un vacío que no se puede llenar. Creo que me está mirando y viendo a otra persona. La mandíbula de Owen se tensó. No sabe lo que veo cuando la miro. Entonces dígame lo que ve. Porque ahora mismo me siento como un fantasma tratando de habitar una casa que ya tiene demasiados fantasmas. Estaban allí, en el umbral de la puerta de Emma, casados hacía menos de 1 hora. Y ya estaban discutiendo sobre cosas que ninguno de los dos sabía cómo decir. Grace esperó a que Owen se defendiera, que negara sus acusaciones, que le dijera que estaba equivocada. En cambio, él hizo algo peor. Le dijo la verdad. Veo a una mujer que está aterrorizada, dijo Owen. Veo a alguien que corrió 2000 millas huyendo de algo de lo que no quiere hablar. Veo desesperación y fuerza, y el tipo de soledad que hace que la gente haga cosas desesperadas. Me veo a mí mismo, Grace. Veo a alguien que intenta huir del dolor fingiendo que puede empezar de nuevo. Y tiene razón. La traje aquí para llenar un vacío. Pero quizás usted también vino aquí para llenar uno. Grace sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero se negó a dejarlas caer. ¿Qué vacío estoy tratando de llenar? El que se abrió cuando se dio cuenta de que estaba completamente sola en el mundo, dijo Owen. El que la hizo responder al anuncio de un extraño. El que la trajo a Montana en pleno invierno para casarse con un hombre que nunca había conocido.
Ambos estamos huyendo, Grace. Ambos estamos tratando de construir algo de la nada porque no sabemos qué más hacer. La verdad de sus palabras golpeó a Grace como un golpe físico. Quería discutir, negar, decirle a Owen que estaba equivocado, pero no lo estaba. Tenía toda la razón. Estaba huyendo. Estaba desesperada. Estaba tratando de construir una vida a partir de los escombros de la anterior. Esperaba que la nieve de Montana pudiera enterrar su pasado lo suficientemente profundo como para no tener que volver a mirarlo nunca más. Tenía una hermana, se oyó decir a Grace, Margaret. Murió hace 2 años, tuberculosis. La cuidé durante 8 meses, viéndola consumirse, escuchándola toser sangre cada noche. Cuando murió no me quedaba nada, ni familia, ni dinero, ni razón para quedarme en Boston. Así que cuando vi su anuncio, cuando leí esas 23 palabras, pensé que quizás Dios me estaba dando una salida. Owen guardó silencio durante un largo rato. Luego cerró suavemente la puerta de Emma y llevó a Grace de vuelta a la sala principal. No intentó consolarla. No le ofreció palabras vacías. Simplemente se sentó a la mesa y esperó a que ella también se sentara. Sarah murió primero, dijo Owen. Emma aguantó 3 días más. Me quedé despierto con ella, sosteniendo su mano, contándole historias. Le prometí que su mamá la esperaba en el cielo. Cuando finalmente dejó de respirar, yo también quise morir. Quise seguirlas a donde quiera que hubieran ido. Pero no lo hice. Me quedé aquí. Seguí trabajando. Seguí viviendo. Y cada día se sentía como un castigo por sobrevivir cuando ellas no lo hicieron. ¿Por qué puso el anuncio en el periódico?, preguntó Grace. ¿Por qué ahora, después de 4 años? Porque una mañana del otoño pasado me desperté y me di cuenta de que no podía recordar cómo sonaba la risa de Sarah, dijo Owen. Ya no podía oírla en mi cabeza. Y supe que si seguía viviendo solo en esta casa, lo olvidaría todo. Su voz, su sonrisa, la forma en que tarareaba mientras cocinaba. Lo perdería todo por el tiempo y el dolor. Así que pensé que quizás si traía a alguien nuevo a esta casa, alguien vivo, que respira y es real, quizás podría dejar de morir junto con ellas. Grace extendió la mano sobre la mesa y tomó la de Owen. Sus dedos estaban fríos, ásperos, con cicatrices de años de trabajo duro. No puedo traerlas de vuelta. Lo sé. No puedo hacer que las olvide. No quiero olvidarlas. Solo quiero dejar de ahogarme en su recuerdo. Se quedaron así, con las manos entrelazadas. Dos personas que acababan de prometerse sus vidas, siendo finalmente honestos sobre lo que esas promesas significaban. El fuego que Owen había encendido comenzó a calentar la habitación. Afuera, el sol bajaba en el cielo, pintando la nieve de dorado, naranja y rosa. Debería hacer la cena, dijo Grace finalmente. ¿Tiene comida? Algo, no mucho, casi siempre como en el hotel. Grace se levantó y caminó hacia la zona de la cocina. Abrió las alacenas y las encontró casi vacías. Harina, sal, unas pocas patatas que empezaban a brotar. Las provisiones de Owen parecían las de un hombre al que le había dejado de importar si comía o moría de hambre. Mañana tendré que ir a la tienda general, dijo Grace, abastecerme como es debido. Si voy a vivir aquí, voy a cocinar comidas de verdad. Le daré dinero. Necesitaré más que dinero. Necesitaré saber qué le gusta comer, qué no soporta, si toma el café con azúcar o sin él, si quiere los huevos revueltos o fritos. Todas las cosas que una esposa debería saber sobre su marido. Owen se levantó y se acercó a donde estaba Grace. Se detuvo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir el calor que emanaba de él, oler el jabón que había usado para afeitarse esa mañana. Tomo el café solo. Comeré cualquier cosa que me ponga delante. Y llevo 4 años haciéndome huevos revueltos, así que cualquier cosa diferente sabrá un festín. Es un comienzo, dijo Grace, con la voz más temblorosa de lo que quería. ¿Y usted?, preguntó Owen. ¿Qué necesito saber sobre usted? Odio el cerdo. No puedo beber leche sin enfermarme. Me gusta el café con tanta azúcar que apenas sabe a café. Y no he cocinado una comida de verdad en 2 años, porque la señora Piton no dejaba que sus inquilinos usaran la cocina.
Entonces aprenderemos juntos, dijo Owen, a cocinar el uno para el otro, a vivir el uno con el otro, a estar casados cuando ninguno de los dos tiene idea de lo que estamos haciendo. Grace se giró para mirarlo de frente y la mirada en sus ojos le cortó la respiración. Ya no la miraba como si fuera el reemplazo de Sarah. La miraba como si fuera Grace, rota y desesperada, y de pie en su cocina, tratando de averiguar cómo construir una vida a partir de pedazos que ninguno de los dos quería examinar demasiado de cerca. Tengo miedo, admitió Grace. ¿De qué? ¿De esto? ¿De usted? De despertarme mañana y darme cuenta de que he cometido un error del que no puedo retractarme. Siempre puede retractarse, dijo Owen. Se lo dije ayer, no es una propiedad. Si quiere irse, le daré dinero para el pasaje de vuelta a Boston. Le escribiré una carta de recomendación. La ayudaré a irse si es lo que necesita. Deje de decir eso, dijo Grace, con voz cortante. Deje de darme permiso para irme. Cada vez que lo dice, suena como si esperara que yo huyera. Como si estuviera esperando que me dé cuenta del error que fue esto y desaparezca. Estoy esperando eso, dijo Owen en voz baja, porque no entiendo por qué se quedaría. No entiendo qué podría querer de una vida como esta, casada con un hombre que no ama, viviendo en la casa de una mujer muerta, atrapada en un pueblo donde todos la verán siempre como la desesperada novia por correspondencia. Grace sintió que la ira crecía en su pecho, caliente y limpia, quemando el miedo. ¿Quieres saber por qué me quedaría? Porque Boston era peor. Porque fregar suelos, esquivar manos insistentes y comer restos de pan era peor. Porque dormir en una habitación de pensión con otras 3 mujeres, escuchándolas llorar hasta dormirse cada noche, preguntándonos cuál de nosotras moriría primero de frío, de hambre o de desesperanza. Eso era peor. ¿Cree que esto es tocar fondo, Owen? ¿Cree que casarme con usted es lo peor que me ha pasado? Esta es la mejor oportunidad que he tenido en 5 años. Esto es subir, no caer. Owen la miró como si nunca la hubiera visto de verdad. ¿Qué pasó en Boston? ¿De qué huía? De la vida, dijo Grace. Huía de la vida. De la agotadora y destructora realidad de ser una mujer sola en una ciudad que devora a mujeres como yo y escupe los huesos. Huía de lo inevitable, de saber que en 5 o 10 años seguiría fregando suelos, esquivando manos, comiendo restos de pan hasta el día de mi muerte. Usted me dio una salida, Owen. Me dio la oportunidad de ser algo más que otra mujer pobre muriendo lentamente en una pensión. Así que, sí, tengo miedo. Sí, estoy aterrorizada, pero no me voy. No estoy huyendo. Estoy aquí y me quedo. Y va a tener que aceptarlo. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar. Entonces Owen hizo algo que Grace no esperaba. Sonrió. No una gran sonrisa, no una sonrisa feliz, sino una sonrisa real. La primera expresión genuina que había visto en su rostro desde que llegó. Es más fuerte de lo que parece, dijo él. Tengo que serlo. Las mujeres débiles no sobreviven a lo que yo he sobrevivido. Sarah también era fuerte, hasta que la fiebre se la llevó. La fuerza no siempre te salva. No, asintió Grace, pero te da una oportunidad de luchar. Hicieron la cena juntos. Un plato sencillo de patatas y cerdo salado de las escasas provisiones de Owen. Grace cocinaba mientras Owen observaba, ofreciendo sugerencias. La corregía cuando añadía demasiada sal, le mostraba dónde guardaba el cuchillo bueno. Trabajaron en un silencio cómodo. 2 personas aprendiendo los ritmos del otro, descubriendo cómo compartir el espacio sin pisarse. Cuando se sentaron a comer, la comida era apenas comestible. Las patatas estaban poco cocidas, el cerdo demasiado salado. Pero comieron de todos modos porque era su primera comida como marido y mujer, y eso tenía que significar algo. Hábleme del pueblo, dijo Grace entre bocados. ¿A quién debo conocer? ¿A quién debo evitar? Owen consideró la pregunta. A la señora Hawkins ya la conoce. Es amable, pero chismosa. Cualquier cosa que le diga estará por todo el pueblo por la mañana. El médico se llama Bradford. Es competente, pero bebe demasiado. Al pastor lo conoció hoy. Es justo, se mantiene al margen.
El dueño de la tienda general es Tom Fletcher. Intentará engañarla con los precios hasta que demuestre que sabe contar. ¿Alguien peligroso? ¿Peligroso cómo? Peligroso como el tipo de hombres que dejé en Boston. El tipo que piensa que una mujer sola es presa fácil. El rostro de Owen se endureció. No está sola, es la esposa del alguacil. Cualquier hombre que la toque me responderá a mí. Eso no es lo que pregunté. Owen guardó silencio por un momento. Hay un hombre llamado Calloway, un peón de rancho. Se emborracha los sábados por la noche y causa problemas. Lo he arrestado 2 veces por pelear. No respeta mucho a las mujeres, pero sabe que no debe cruzarse en mi camino. ¿Y los demás? Los hombres respetables. La mayoría de ellos están bien. Algunos la pondrán a prueba. Verán si es el tipo de mujer que tolera la falta de respeto. Tendrá que establecer límites desde el principio. Demostrarles que no es alguien a quien se pueda pisotear. Soy buena estableciendo límites, dijo Grace. Tuve que serlo en Boston. Terminaron de comer en silencio. Y Grace se dio cuenta de repente de que el sol se había puesto por completo. Había caído la noche, y estaba sola en una casa con un hombre que apenas conocía. Un hombre que tenía todo el derecho legal de exigirle lo que quisiera. Owen debió ver el miedo cruzar su rostro porque se levantó bruscamente, raspando su silla contra el suelo. Dormiré aquí fuera, dijo, señalando la sala principal. Hay un saco de dormir en el armario. Usted quédese con el dormitorio. Cierre la puerta con llave si eso la hace sentir más segura. Owen, quise decir lo que dije ayer. No la tocaré a menos que usted quiera. Eso incluye esta noche. Eso incluye todas las noches hasta que me diga lo contrario. Grace sintió que se le apretaba la garganta. Gracias. No me agradezca por la decencia básica. Es lo mínimo que se merece. Él encontró el saco de dormir y lo extendió cerca del fuego mientras Grace lavaba los platos con agua fría. Sus manos temblaban por algo más que la temperatura. Cuando terminó, caminó hacia la puerta del dormitorio y se detuvo. Owen. Él levantó la vista desde donde estaba arreglando su cama improvisada. Esto es extraño, dijo Grace. Todo, pero me alegro de estar aquí. Me alegro de haber venido. La expresión de Owen se suavizó. Yo también me alegro de que viniera, Grace, aunque ambos estemos aterrorizados y no tengamos idea de lo que hacemos. Especialmente porque estamos aterrorizados, dijo Grace. Significa que ambos todavía somos capaces de sentir algo. Cerró la puerta del dormitorio tras de sí y se quedó en la oscuridad. Escuchaba a Owen moverse en la otra habitación, acomodándose para pasar la noche. La cama era grande, vacía y fría. Grace se metió completamente vestida, subiendo la colcha hasta la barbilla, mirando al techo. Estaba casada. Era Grace Ellis. Era la esposa del alguacil en un pueblo de Montana del que no había oído hablar hacía 3 meses. Y de alguna manera, increíblemente, pensó que podría sobrevivir a esto. Incluso podría llegar a ser feliz. Grace se despertó con el olor a café y el sonido de Owen moviéndose en la cocina. Por un momento desorientador, olvidó dónde estaba. Luego recordó. Casada, Montana, esposa del alguacil. Y su estómago se encogió con una ansiedad que parecía que nunca la abandonaría. Se vistió rápidamente con el mismo vestido de lana azul de ayer. Se alisó el pelo lo mejor que pudo sin un espejo adecuado. Y abrió la puerta del dormitorio para encontrar a Owen de pie junto a la estufa. Intentaba cocinar algo que parecían huevos, pero que olía a cuero quemado. «Buenos días», dijo sin darse la vuelta. «Pensé en hacer el desayuno, pero no me está saliendo muy bien». «Déjeme a mí», dijo Grace, acercándose a la estufa. Le quitó la sartén y evaluó el daño. «Estos ya no tienen remedio. Empezaré de nuevo». «Solía ser mejor en esto», dijo Owen, retrocediendo para darle espacio. Antes de que Sarah muriera, al menos podía hacer huevos revueltos sin convertirlos en carbón. Grace rompió huevos nuevos en la sartén, batiéndolos con más fuerza de la necesaria. Deje de comparar todo con antes de que Sarah muriera. Si vamos a hacer que esto funcione, necesita dejar de medir el presente con el pasado. Owen guardó silencio por un largo momento. «Tiene razón, lo siento.
No se disculpe, simplemente deje de hacerlo. Desayunaron en un tenso silencio. Los huevos de Grace estaban perfectamente comestibles. El café de Owen era lo suficientemente fuerte como para quitar el óxido. Grace lo observaba por encima del borde de su taza, estudiando las líneas alrededor de sus ojos, la forma en que su mandíbula se movía cuando pensaba en algo que no quería decir. Hoy necesito ir a la tienda general, dijo Grace finalmente. Abastecer la cocina adecuadamente, conseguir provisiones. La llevaré. Puedo ir sola. No en su primer día completo en el pueblo. La gente hablará menos si estoy con usted. La gente va a hablar de todos modos, dijo Grace. Soy la novia por correspondencia. Soy la extraña. Soy la mujer lo suficientemente desesperada como para casarse con un hombre que nunca había conocido. Nada de lo que haga va a cambiar eso. Entonces que vean que no está sola, dijo Owen con voz dura. Que vean que tiene un marido que la apoya. Grace dejó su taza de café. ¿Es eso lo que es usted? ¿Mi marido? Porque anoche durmió en el suelo como un extraño. Y esta mañana está cocinando huevos como si hubiera olvidado cómo funcionar en su propia casa. No sé lo que somos, Owen, pero marido y mujer me parece una exageración. ¿Qué quiere que sea? Preguntó Owen. Dígame lo que necesita y trataré de ser eso. Necesito que sea honesto. Necesito que deje de andar con rodeos a mi alrededor como si yo fuera de cristal. Necesito que me trate como a una socia, no como a una invitada a la que aloja hasta que decida irme. Owen se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo. Bien, ¿quiere honestidad? Estoy aterrorizado. Estoy aterrorizado de haber cometido un error al traerla aquí. Estoy aterrorizado de estar usándola para arreglar algo que no se puede arreglar. Estoy aterrorizado de que en 6 meses o un año me mire con los mismos ojos muertos que tenía Sarah cuando la fiebre la estaba matando. Y tendré que ver a otra mujer desvanecerse en esta casa. Esa es la verdad, Grace. De eso es de lo que ando con rodeos. Grace se sintió como si la hubieran abofeteado. ¿Cree que voy a morir? Todo el mundo muere al final. Sarah lo hizo, Emma lo hizo, su hermana lo hizo. La muerte viene por todos, y estoy cansado de amar a la gente solo para verla desaparecer. Entonces, ¿por qué se casó conmigo? Exigió Grace, poniéndose de pie para enfrentarlo. Si tiene tanto miedo de perder a la gente, ¿por qué traer a alguien nuevo a su vida? Porque tengo más miedo de morir solo, gritó Owen, y las palabras resonaron en la pequeña casa como disparos. Porque despertarme cada mañana en habitaciones vacías, con café frío y el recuerdo de todos los que he perdido, me estaba matando más lentamente que cualquier fiebre. Así que sí, la estoy usando. La estoy usando para sentir algo que no sea dolor. La estoy usando para tener una razón para levantarme de la cama por la mañana. Y quizás eso me hace egoísta. Quizás eso me hace cruel. Pero es la verdad que pidió. Grace cruzó la habitación y lo abofeteó. El sonido crujió como hielo rompiéndose, y la cabeza de Owen se giró hacia un lado. Cuando la miró de nuevo, había sorpresa en sus ojos, pero también algo más. Alivio quizás, o reconocimiento. No vuelvan a hablar de morir cerca de mí, dijo Grace, con la voz temblorosa. No vuelva a compararme con su esposa muerta, ni a predecir mi muerte, ni a actuar como si amarme fuera una especie de sentencia de muerte. Vine aquí para vivir, Owen. Vine aquí para construir algo. Y si no puede verme como algo más que otra persona que va a perder, entonces quizás debería irme después de todo. No se va a ir, dijo Owen en voz baja. Usted no decide eso. Tiene razón, no lo hago, pero no se va a ir porque está tan aterrorizada como yo y no tiene a dónde más ir. Estamos atrapados el uno con el otro, Grace. Estamos casados. Hicimos votos. Y quizás esos votos se hicieron por desesperación, soledad y miedo, pero siguen siendo vinculantes. Los votos se pueden romper. No por mí, dijo Owen. No rompo mis promesas, ni siquiera las que hago por desesperación. Se quedaron allí, respirando con dificultad, mirándose el uno al otro a través de 3 pies de espacio que parecían millas. La mano de Grace todavía le ardía por la bofetada. La mejilla de Owen estaba de un rojo brillante. Ninguno de los dos se movió.
Deberíamos ir a la tienda, dijo Grace finalmente, antes de que todo el pueblo sepa que pasamos nuestra primera mañana como marido y mujer gritándonos. Demasiado tarde para eso, dijo Owen. Estas paredes son delgadas. Estoy seguro de que la señora Henderson de al lado oyó cada palabra. Grace sintió que el calor le subía a las mejillas. Maravilloso. Eso es maravilloso. Bienvenida a la vida de pueblo pequeño. Todo el mundo sabe todo, y lo que no saben, se lo inventan. Owen cogió su abrigo y le tendió el de Grace. Ella dejó que la ayudara a ponérselo, sintiendo sus manos brevemente en sus hombros, cálidas y firmes, a pesar de todo lo que acababan de decirse. Caminaron hasta la tienda general en silencio. La mente de Grace bullía con todo lo que quería decir y no sabía cómo expresar. La tienda estaba llena cuando llegaron. Mujeres haciendo sus compras matutinas, hombres recogiendo provisiones, niños pidiendo caramelos de 1 centavo. La conversación se detuvo cuando Grace y Owen entraron. Todos los ojos del lugar se volvieron para mirarlos. «Buenos días, alguacil», gritó Tom Fletcher desde detrás del mostrador. «Buenos días, señora Ellis. Bienvenida al pueblo». «Gracias», dijo Grace, odiando lo débil que sonaba su voz. Se movió por la tienda metódicamente, seleccionando harina, azúcar, café, sal, frijoles, carne seca, productos enlatados. Owen la seguía llevando la creciente pila de provisiones sin ofrecer opiniones, solo estando presente. Grace sintió el peso de cada mirada, oyó los susurros que la seguían por cada pasillo. «Es más bonita de lo que esperaba», murmuró una mujer. «Me pregunto cuánto durará», respondió otra. «El invierno aquí no es como el invierno en el este. Pobre Sarah», añadió una tercera voz. «No han pasado ni 5 años y ya la ha reemplazado». Las manos de Grace temblaron al alcanzar una lata de levadura en polvo. Owen debió verlo porque se acercó más, su voz lo suficientemente baja como para que solo ella pudiera oír. «Ignórelos. Encontrarán otra cosa de qué chismear la próxima semana». «¿Lo harán? ¿O siempre seré la esposa de reemplazo?» «No es un reemplazo, es algo nuevo, algo diferente». Grace se giró para mirarlo. «¿Diferente cómo?» Antes de que Owen pudiera responder, la voz de un hombre interrumpió el murmullo de la tienda. «Vaya, vaya, el alguacil Ellis se ha encontrado una novia. Debía estar desesperado para mandar a buscar una hasta Boston». Grace levantó la vista y vio a un hombre alto, con una sonrisa burlona en la cara y aliento a whisky a pesar de la hora temprana. Tenía que ser Calloway, el peón de rancho del que Owen le había advertido. «Calloway», dijo Owen con voz plana, «estás borracho, no lo suficiente como para no ver la ironía. No pudiste mantener viva a la primera esposa, así que pediste una nueva de un catálogo. Eso es frío, incluso para ti». Todo el cuerpo de Owen se puso rígido. Grace sintió que empezaba a moverse hacia adelante, pero ella le agarró el brazo, deteniéndolo. «Mi nombre es Grace Ellis», dijo, mirando a Calloway directamente a los ojos. «Y no vengo de un catálogo. Vine de Boston porque su alguacil es un buen hombre que», se aclaró la garganta, «merece una segunda oportunidad para ser feliz. Si tiene algún problema con eso, puede discutirlo conmigo, no con él». La sonrisa burlona de Calloway se ensanchó. «Te has conseguido una respondona, ¿verdad, alguacil? Me pregunto cuánto tardará en aprender a callarse como debe hacerlo una esposa decente». Grace sintió a Owen tensarse a su lado, pero ella habló antes de que él pudiera. «Aprendí hace mucho tiempo que las mujeres calladas no sobreviven en este mundo. Lo hacen las mujeres que hablan, las mujeres que se defienden, que se niegan a ser intimidadas por hombres borrachos, que creen tener derecho a faltar al respeto solo porque sostienen una botella. Así que, si quiere insultarme, Calloway, adelante. Pero sepa que he lidiado con hombres peores que usted. Y todavía estoy de pie». La tienda se había quedado en completo silencio. Tom Fletcher estaba congelado detrás de su mostrador. Los otros clientes miraban, con la boca abierta. Incluso los niños habían dejado de pedir caramelos. La cara de Calloway se puso de un rojo oscuro. «No sabe con quién está hablando, señora». «Sé exactamente con quién estoy hablando.
con un cobarde que busca pelea con mujeres porque no puede ganarlas con hombres. Calloway se abalanzó hacia adelante y Owen se movió como un rayo. Un segundo estaba de pie junto a Grace. Al siguiente tenía a Calloway inmovilizado contra la pared, con el antebrazo sobre la garganta del hombre. «No la mires», dijo Owen, con una voz mortalmente silenciosa. «No le hables. No respires en su dirección. Si te veo a menos de 10 pies de mi esposa, te arrestaré por alterar el orden público. Si la amenazas de nuevo, te meteré en la cárcel y perderé la llave. ¿Estamos claros?» Calloway jadeó algo que podría haber sido un acuerdo. Owen lo soltó y retrocedió, su mano yendo al codo de Grace. «Hemos terminado aquí, Tom. Pon todo en mi cuenta». Salieron de la tienda con medio pueblo observando. El corazón de Grace latía tan fuerte que pensó que podría estallar a través de sus costillas. Owen no habló hasta que estuvieron a 2 manzanas de distancia. Y cuando lo hizo, su voz temblaba. «No vuelvas a hacer eso nunca más». «¿Hacer qué?» «Enfrentarte a un hombre como Calloway cuando estoy justo ahí. Déjame manejarlo a mí». Grace dejó de caminar y se soltó del agarre de Owen. «No necesito que manejes las cosas por mí. He estado manejando a hombres como Calloway toda mi vida. Esto no es Boston. Esto es Montana. Los hombres aquí no tienen la misma contención. Calloway podría haberte hecho daño, pero no lo hizo porque no le di la oportunidad, porque le mostré que no soy alguien a quien se pueda intimidar. Le mostraste que eres un objetivo», dijo Owen, su voz elevándose. «Le mostraste que eres una mujer que luchará. Y a hombres como él les encanta doblegar a las mujeres que luchan». Grace sintió un miedo frío recorrerle la espalda. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que tienes que tener cuidado. Estoy diciendo que Montana no es Boston y las reglas son diferentes aquí. Estoy diciendo que no puedo protegerte si sigues poniéndote en peligro. Nunca te pedí que me protegieras. Te casaste conmigo. Eso significa que la protección viene incluida, lo pidas o no». Terminaron el camino a casa en un silencio furioso. Owen llevaba las provisiones. Grace caminaba 3 pasos por delante, su mente agitada por la furia, el miedo y algo más que no podía nombrar. Cuando llegaron a la casa, Owen descargó las provisiones en el mostrador de la cocina y se giró para mirarla. «Necesito ir a la oficina. Hay papeleo que he estado posponiendo. Estarás bien aquí sola». «He estado sola la mayor parte de mi vida, Owen. Creo que puedo arreglármelas unas horas». Él se estremeció como si ella lo hubiera golpeado de nuevo. «Volveré para la cena. No te molestes. No voy a cocinar para ti esta noche. Grace, ve a trabajar, alguacil. Haz tu trabajo. Protege al pueblo de mujeres peligrosas como yo, que tienen la audacia de defenderse». Owen se quedó allí un largo momento, con aspecto de querer decir algo, discutir, explicar. Luego cogió su sombrero y se fue, la puerta cerrándose tras él con una finalidad que hizo que a Grace le doliera el pecho. Pasó la tarde guardando las provisiones y limpiando la casa con una furia que rozaba la violencia. Fregó cada superficie, lavó cada plato, barrió cada suelo hasta que sus manos estuvieron en carne viva y su espalda gritaba de dolor. Abrió la habitación de Emma y se quedó en el umbral, mirando los juguetes, la muñeca y la cama diminuta, tratando de entender cómo Owen había vivido con este santuario al dolor durante 4 años. Luego hizo algo que probablemente la convertía en una persona terrible. Empezó a guardar las cosas de Emma en un baúl. No tirándolas, no destruyéndolas, solo poniéndolas en un lugar donde Owen no pudiera verlas cada vez que pasaba por el dormitorio. Los juguetes, la muñeca, los vestiditos que colgaban en el armario. Todo fue al baúl, cuidadosamente doblado, respetuosamente guardado. Estaba cerrando la tapa cuando oyó abrirse la puerta principal. «Grace», llamó la voz de Owen. «He vuelto pronto». Pensé, «Grace, ¿qué estás haciendo?». Se giró y lo encontró de pie en el umbral del dormitorio, mirando el baúl, su rostro pálido como la nieve. «Estoy haciendo espacio», dijo Grace en voz baja. «Espacio para nosotros. Espacio para un futuro que no esté atormentado por el pasado.
No tenías derecho, dijo Owen, su voz apenas un susurro. Son las cosas de Emma. Es todo lo que me queda de ella. No, no lo son. Tienes tus recuerdos. Tienes el amor que compartiste con ella. Tienes los 4 años que fuiste su padre. Estas cosas, estos juguetes, vestidos y muñecas, no son Emma. Son solo objetos. Y mantenerlos en exhibición como un museo no es honrar su memoria. Es mantenerte atrapado en el dolor. No lo entiendes. Lo entiendo perfectamente, interrumpió Grace. Lo entiendo porque hice lo mismo después de que Margaret muriera. Guardé su cepillo, su chal favorito, su sombrero de domingo. Los guardé en mi habitación en la pensión, mirándolos todos los días, tocándolos, tratando de mantenerla viva a través de objetos que no tenían vida. Y no funcionó, Owen. No la trajo de vuelta. Solo hizo que el dolor durara más. Las manos de Owen temblaban. ¿Qué hiciste con las cosas de Margaret? Las regalé a mujeres que las necesitaban más de lo que yo necesitaba el dolor. Y dolió. Dolió más que nada que hubiera sentido antes. Pero después de que el dolor pasó, finalmente pude volver a respirar. Finalmente pude recordar a Margaret como era, no como una colección de objetos acumulando polvo. No puedo, dijo Owen. No puedo dejarlo ir. No te pido que lo dejes ir. Te pido que dejes que el recuerdo viva en otro lugar que no sea un santuario. Quédate con el baúl. Quédate con cada una de las cosas que hay en él. Pero déjame cerrar la puerta de esa habitación. Déjanos tener una casa que pertenezca a los vivos, no a los muertos. Owen se acercó al baúl y lo abrió, sacando la muñeca de Emma. La sostuvo como si fuera de cristal, su pulgar rozando sus ojos de botón. Sarah hizo esto. Pasó semanas cosiéndolo para que la cara quedara perfecta. Emma dormía con ella todas las noches. Entonces, quédatela, dijo Grace suavemente. Guárdala en un lugar donde puedas verla, donde te recuerde el amor que Sarah sentía por Emma. Pero no mantengas toda la habitación congelada en el tiempo. No sigas viviendo en un museo. Owen la miró con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a dejar caer. ¿Y si olvido? ¿Y si lo dejo ir y olvido cómo eran? ¿Cómo sonaban? ¿Qué se sentía al amarlas? No lo olvidarás. El amor no funciona así. Las personas que amamos se convierten en parte de nosotros. Viven en nuestros corazones, en nuestras acciones, en la forma en que tratamos a las personas que vienen después de ellas. Sarah y Emma son parte de ti, Owen. Nada de lo que yo haga en esta casa cambiará eso. Volvió a poner la muñeca en el baúl con cuidado, como si acostara a una niña a dormir. Luego cerró la tapa y se giró hacia Grace. Lo siento lo de esta mañana, por gritarte, por actuar como si estuvieras tratando de borrarlas. No lo estás. Solo estás tratando de hacerte un espacio. Y había estado tan enterrado en el dolor que no podía verlo. Yo también lo siento, dijo Grace, por abofetearte, por estar tan enfadada, por presionar demasiado rápido. Se quedaron allí, en la habitación vacía. Dos personas que se conocían desde hacía 3 días, casadas desde hacía 2, y ya peleaban como si llevaran años juntos. Owen extendió la mano y tomó la de Grace, su palma cálida y áspera contra la de ella. No sé cómo hacer esto, admitió. No sé cómo estar casado contigo cuando todavía estoy casado con su recuerdo. Entonces lo resolveremos juntos, dijo Grace. Un día a la vez, una discusión a la vez, un paso adelante, aunque demos 2 pasos atrás. Ambos estamos rotos, Owen. Pero quizás las personas rotas pueden construir algo completo si son honestas la una con la otra. ¿Pueden? ¿Pueden dos personas tan dañadas realmente hacer algo que funcione? No lo sé, pero estoy dispuesta a intentarlo si tú lo estás. Owen la acercó más. No la besó, no la abrazó, solo se quedó lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir los latidos de su corazón. Rápidos e inestables, a juego con los de ella. Estoy dispuesto a intentarlo. Que Dios me ayude. Estoy dispuesto a intentarlo. Esa noche hicieron la cena juntos, moviéndose el uno alrededor del otro, en la pequeña cocina con un cuidado que no había existido antes. Grace cocinó frijoles y pan de maíz mientras Owen ponía la mesa,
Y ninguno de los dos mencionó el baúl en la habitación cerrada, ni la discusión en la tienda general, ni el hecho de que todavía estaban descubriendo cómo ser dos personas separadas tratando de convertirse en algo juntas. El consejo se reúne mañana por la noche, dijo Owen mientras se sentaban a comer. Querrán conocerte. Se espera que la esposa del alguacil asista a estas cosas. El estómago de Grace se apretó. ¿De qué hablan en esas reuniones? Asuntos del pueblo, presupuestos, quejas. Es mayormente aburrido, pero es importante aparecer, ser vista. Así que se supone que debo sentarme allí, sonreír y demostrar que soy lo suficientemente respetable para ser tu esposa. Se supone que debes sentarte allí y ser tú misma, dijo Owen. Eso es todo lo que pido. Grace empujó los frijoles en su plato. ¿Y si yo misma no es lo que quieren? ¿Y si me miran y deciden que no soy lo suficientemente buena para su alguacil? Entonces pueden buscarse un nuevo alguacil, dijo Owen en voz baja, porque ahora vienes conmigo. Eso es lo que significa el matrimonio. Somos un paquete. La palabra debería haberse sentido como una carga, pero en cambio se sintió como seguridad. Grace levantó la vista y encontró a Owen observándola con una expresión que no pudo descifrar del todo. No, amor, todavía no, pero algo más suave que el dolor y la ira que había visto en sus ojos antes. Gracias, dijo ella. ¿Por qué? Por elegirme, incluso cuando no sabes si es la elección correcta. Owen extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de ella con la suya. Estoy empezando a pensar que podría ser la única elección que he hecho en 4 años que no fue completamente equivocada. Terminaron de comer en un silencio cómodo, y cuando Grace se levantó para recoger los platos, Owen también se levantó. Déjame ayudarte. No tienes que hacerlo. Quiero hacerlo. Sara siempre hacía todo sola. Nunca me dejaba ayudar. Decía que la cocina era su dominio y que yo solo hacía un desastre. Pero quizás podamos hacer las cosas de manera diferente. Quizás podamos compartir el trabajo. Así que lavaron los platos juntos. Grace fregaba mientras Owen secaba, sus manos chocando ocasionalmente en la pila. Se aclaró la garganta. Ninguno de los dos se apartó cuando sucedió. Era doméstico, extraño y casi normal. Dos personas aprendiendo el ritmo de vivir juntas. Necesito decirte algo, dijo Grace mientras le entregaba a Owen el último plato. Sobre Boston, sobre por qué realmente me fui. Owen dejó el plato con cuidado. No tienes que decirme nada que no estés lista para compartir. Sí, tengo que hacerlo, porque tú me contaste sobre Sarah y Emma y necesito que sepas mi verdad también. Grace se secó las manos en el delantal, reuniendo valor. Había un hombre, el hijo del señor Peaton, James, decidió que yo le pertenecía solo porque vivía en la casa de su padre. Me esperaba en los pasillos, me acorralaba en la cocina, ponía sus manos sobre mí cada vez que pensaba que nadie estaba mirando. La mandíbula de Owen se tensó tanto que Grace oyó rechinar sus dientes. ¿Lo hizo? No. Lo rechacé cada vez, pero era solo cuestión de tiempo antes de que dejara de aceptar un no por respuesta. Así que cuando vi tu anuncio, cuando leí esas palabras sobre una vida honesta, supe que tenía que irme antes de que sucediera algo de lo que no pudiera recuperarme. Deberías habérselo dicho a las autoridades. ¿A la policía? Grace rió amarga y bruscamente. ¿A la policía, Owen? El padre de James Peaton era dueño de la mitad de la policía de Boston. ¿Quién iba a creer a una mujer pobre por encima del hijo de un hombre rico? ¿Quién iba a arriesgar su trabajo para proteger a alguien como yo? Owen se dio la vuelta, sus manos apoyadas en el mostrador, sus hombros rígidos de ira. Si alguna vez me encuentro con este James Peaton, lo mataré. No digas eso, lo digo en serio, le meteré una bala por tocarte, y entonces te colgarían por asesinato y yo volvería a estar sola. Así que no, no lo matarás. Dejarás que sea el problema de otra persona, la pesadilla de otra persona. Estoy aquí ahora. Estoy a salvo. Eso es lo que importa. Owen se volvió para mirarla, sus ojos ardiendo con algo feroz y protector. Estás más que a salvo. Eres mía, y nadie toca lo que es mío. La posesividad debería haberla asustado. En cambio, la hizo sentir vista.
valorada, protegida de una manera que nunca antes había experimentado. No soy una propiedad, Owen. Lo dijiste tú mismo. No eres una propiedad. Eres mi esposa. Hay una diferencia. Grace se acercó a él y colocó su mano plana sobre su pecho, sintiendo su corazón martillear bajo su palma. ¿Qué diferencia? Una propiedad la posees, a una esposa la eliges. Cada día, cada mañana, cada momento, eliges quedarte o irte. Y cada día yo elijo ser digno de que te quedes. Grace se puso de puntillas y lo besó. No el beso breve y formal de su boda, sino un beso real, profundo, inquisitivo y lleno de todo lo que no podía decir con palabras. Owen se congeló por medio segundo. Luego sus brazos la rodearon, atrayéndola, devolviéndole el beso como un hombre que se ahoga y sale a la superficie en busca de aire. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Owen apoyó su frente contra la de ella. Grace, no, susurró ella. No lo pienses demasiado. No lo compares con lo que tenías antes. Solo quédate aquí conmigo, ahora mismo. No te merezco. Probablemente no, pero estás atrapado conmigo de todos modos. Owen se rió, y fue la primera risa real que Grace le había oído. No amarga, no triste, solo diversión genuina. Somos un buen par, ¿no? Dos personas rotas tratando de arreglarse mutuamente. Quizás no estamos tratando de arreglarnos, dijo Grace. Quizás solo estamos tratando de construir algo nuevo con los pedazos que nos quedan. Esa noche se acostaron juntos, no en los arreglos para dormir separados de las noches anteriores, sino en la misma cama, la misma habitación, el mismo futuro. Owen abrazó a Grace como si pudiera desaparecer si la soltaba, y Grace se dejó abrazar. Se dejó sentir segura por primera vez en años. La mañana llegó demasiado pronto, sacando a Grace del sueño con la débil luz del sol de invierno que entraba por la ventana. Owen ya estaba despierto, observándola con una expresión que le dolía el corazón. ¿Qué? Preguntó ella, con la voz ronca por el sueño. Nada. Solo, realmente estás aquí. Esto está sucediendo de verdad. ¿Tienes dudas? No, solo agradecimiento. Se levantaron y se vistieron, moviéndose el uno alrededor del otro con la facilidad de personas que habían compartido una cama, un aliento, más en una noche de lo que Grace había compartido con nadie en años. Owen hizo café mientras Grace intentaba hacer galletas, y desayunaron como cualquier otra pareja casada en cualquier otro pueblo. Excepto que no eran como cualquier otra pareja, y ambos lo sabían. Necesito hacer mis rondas esta mañana, dijo Owen, vaciando su taza de café. Visitar los negocios, asegurarme de que todo esté tranquilo. ¿Quieres venir conmigo? Que la gente nos vea juntos. Grace pensó en las miradas, los susurros, el juicio. Luego pensó en la sonrisa burlona de Calloway y los chismes de la señora Hawkins, y en la forma en que todo el pueblo se había quedado en silencio cuando se defendió en la tienda general. Sí, quiero que vean que no les tengo miedo. Caminaron juntos por Hecla, la mano de Owen en el codo de Grace, ambos asintiendo a la gente que pasaba. Algunos devolvían el saludo, otros se daban la vuelta. Algunos miraban abiertamente, sus rostros llenos de curiosidad, juicio o piedad. Grace mantuvo la barbilla en alto, la espalda recta, negándose a mostrar debilidad. Pasaban por el salón cuando las puertas se abrieron de golpe y un hombre salió tambaleándose, con sangre saliendo de su nariz, chocando contra Owen con suficiente fuerza como para derribarlos a ambos. «Alguacil», jadeó el hombre. «Tiene que detenerlo. Calloway está dentro, borracho y malo». Hablando de... Miró a Grace y se detuvo. «¿Hablando de qué?», exigió Owen. «De su esposa. De cómo necesita que le enseñen a respetar. Tiene a otros 3 hombres con él, todos borrachos, todos de acuerdo con todo lo que dice». El rostro de Owen se puso blanco, luego rojo, luego frío como la piedra. «Grace, vuelve a la casa». «No. Grace, esto no es una petición. Vete a casa ahora. No te voy a dejar enfrentarte a 4 hombres borrachos solo. Soy el alguacil. Este es mi trabajo. Y yo soy la razón por la que están enfadados. Voy contigo».
Antes de que Owen pudiera discutir, Grace lo empujó y entró directamente por las puertas del salón. El interior era oscuro y apestaba a whisky y a cuerpos sin lavar. 4 hombres estaban sentados en una mesa de la esquina. Calloway y otros 3 que Grace no reconoció. Todos levantaron la vista cuando ella entró y la conversación se detuvo en seco. Vaya, vaya, dijo Calloway arrastrando las palabras, levantándose con dificultad. La novia por correspondencia del alguacil, entrando en un salón como si fuera la dueña del lugar. Tu marido no te enseñó modales. Owen entró por la puerta detrás de Grace, su mano ya en su pistola. Calloway, estás bajo arresto por intoxicación pública y alteración del orden público. No estoy alterando nada, alguacil. Solo conversando con mis amigos aquí sobre cómo una mujer debe saber su lugar. Y tu mujer claramente no sabe el suyo. El lugar de mi esposa es donde ella elija estar, dijo Owen, su voz mortalmente silenciosa. Y ahora mismo está eligiendo estar en este salón, lo cual es su derecho. Si no te gusta, puedes irte. Uno de los otros hombres se levantó, tambaleándose. Quizás no queremos irnos. Quizás queremos darle una lección a la dama sobre el respeto. Grace sintió que el miedo la atravesaba, pero se obligó a hablar con calma. Las únicas personas aquí que necesitan lecciones de respeto son ustedes 4. Borrachos antes del mediodía, amenazando a una mujer, pensando que tienen derecho a juzgarme porque tuve la audacia de casarme con un buen hombre. ¿Quieren hablar de saber su lugar? Están sentados en un salón que apenas pueden pagar, bebiendo dinero que no tienen, atacando a personas que no les han hecho nada. Eso no es saber su lugar. Eso es ser demasiado cobarde para enfrentar sus propios fracasos. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Calloway parecía atónito. Luego su rostro se torció en algo feo y se dirigió hacia Grace con el puño en alto. Owen se movió más rápido de lo que Grace había visto moverse a nadie. Un segundo estaba detrás de ella. Al siguiente tenía a Calloway inmovilizado contra la pared, con una pistola presionada en su garganta. No la toques, dijo Owen, cada palabra precisa y afilada como un cuchillo. No la amenaces, ni siquiera la mires, porque si lo haces, olvidaré que soy un alguacil, y recordaré que soy un marido. Y los maridos no dejan que los hombres amenacen a sus esposas. No puedes dispararme por hablar, jadeó Calloway. No, pero puedo dispararte por agresión. Y en el momento en que levantaste el puño hacia mi esposa, cometiste una agresión. Así que ahora mismo, lo único que te mantiene vivo es el hecho de que no quiero convertirla en viuda. 3 días después de hacerla mi esposa. Owen apartó a Calloway de la pared y lo empujó hacia la puerta. Tú y tus amigos se van del pueblo. Tienen 1 hora para empacar sus cosas y largarse. Si veo a alguno de ustedes después de eso, los arrestaré y pasarán los próximos 6 meses en mi cárcel. ¿Estamos claros? Calloway escupió sangre en el suelo, pero no discutió. Él y sus 3 compañeros salieron tambaleándose del salón, murmurando maldiciones, dejando a Grace y Owen solos en el oscuro interior. Owen enfundó su pistola y se giró hacia Grace, sus manos temblando de adrenalina, ira o miedo. No vuelvas a hacer eso nunca más. No vuelvas a entrar en una situación así sin saber a qué te enfrentas. Sabía exactamente a qué me enfrentaba. Me enfrentaba a una lucha por mi derecho a existir en este pueblo sin ser amenazada cada vez que un hombre borracho decide que soy demasiado respondona para su gusto. Podrías haber resultado herida. Podría haberlo hecho. Grace, no tienes idea de lo cerca que estuvo eso de terminar mal. Tengo toda la idea, dijo Grace. He estado en situaciones así 100 veces. Sé cómo manejar a hombres como Calloway. Provocándolos, insultándolos. Eso no es manejarlos, Grace. Eso es pintarte un blanco en la espalda. Mejor tener un blanco en la espalda que vivir con miedo. Mejor levantarse y luchar que encogerse, esconderse y esperar que me dejen en paz. Lo intenté, Owen. Intenté ser callada, pequeña e invisible. No funcionó, así que ahora estoy intentando ser ruidosa, visible y sin miedo. Y quizás eso tampoco funcione, pero al menos caeré luchando. Owen la atrajo a sus brazos entonces, abrazándola tan fuerte que apenas podía respirar.
No puedo perderte. No puedo ver a otra persona que me importa salir herida porque no fui lo suficientemente rápido o fuerte para protegerla. No me perderás. Soy más dura de lo que parezco. Sé que lo eres. Eso es lo que me aterroriza, porque la gente dura se cree invencible y luego la vida les demuestra que están equivocados. Se quedaron allí, en el salón vacío, abrazándose mientras las motas de polvo flotaban en la penumbra y el olor a alcohol rancio los rodeaba. Grace sintió el corazón de Owen latir contra su oído. Sintió su aliento en su cabello. Sintió su miedo y su amor enredados en algo para lo que no tenía palabras. Deberíamos irnos, dijo Owen finalmente. El Consejo del Pueblo se reúne en 4 horas y querrás cambiarte a algo más bonito. Esto es bonito. Este es tu vestido de diario. Para el Consejo querrás tu mejor ropa de domingo. Las primeras impresiones importan. Grace se apartó para mirarlo. Pensé que habías dicho que debía ser yo misma. Deberías, pero tú misma puede llevar su mejor vestido mientras lo hace. El Consejo del Pueblo se reunió en una habitación sobre la tienda general. 7 hombres y una mujer, todos mayores que Grace. Todos la observaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el escepticismo. Owen la presentó a cada uno de ellos, y Grace estrechó manos, sonrió y trató de no dejar que su nerviosismo se notara. Bienvenida a Hecla, señora Ellis, dijo la mujer, cuyo nombre era Margaret Thorne. Nos alegra que Owen finalmente haya encontrado a alguien. Ha estado solo demasiado tiempo. Gracias, dijo Grace, tomando el asiento que Owen le ofreció. La reunión fue exactamente tan aburrida como Owen había advertido. Presupuestos para reparaciones de carreteras, quejas sobre el ganado en las calles, discusiones sobre si ampliar la escuela. Grace escuchó cortésmente, tratando de entender la dinámica de quién tenía el poder y quién lo quería. Luego Tom Fletcher habló y la atención de Grace se agudizó. Necesitamos discutir el incidente en el salón esta mañana. El alguacil Ellis sacó su arma contra 4 hombres desarmados. No estaban desarmados, dijo Owen con calma. Calloway tenía un cuchillo en la bota. Lo vi cuando se levantó. Aún así, los obligaste a irse del pueblo sin un juicio, sin el debido proceso. Así no hacemos las cosas aquí. Amenazaron a mi esposa frente a testigos. Eso es agresión, y tenía todo el derecho de arrestarlos o echarlos. Elegí echarlos porque no quería gastar los recursos del pueblo alimentándolos en mi cárcel. Su esposa los provocó, dijo otro miembro del consejo. Por lo que oí, entró en ese salón y empezó a insultarlos. Grace sintió a Owen tensarse a su lado, pero ella habló antes de que él pudiera. Entré en ese salón porque estaban discutiendo cómo necesitaba que me enseñaran a respetar. Respondí señalando que hombres borrachos amenazando a mujeres desde una mesa de salón no están en posición de dar lecciones de respeto a nadie. Si eso es provocación, entonces soy culpable. Pero no me disculparé por defenderme. Quizás debería considerar ser menos conflictiva, sugirió Tom Fletcher. Este es un pueblo pequeño. Todos tenemos que vivir juntos. Entonces quizás los hombres de este pueblo deberían considerar no amenazar a las mujeres por tener opiniones, respondió Grace. Llevo aquí 3 días y ya he sido insultada, amenazada y juzgada por gente que no sabe nada de mí, excepto que respondí a un anuncio. Si así es como este pueblo trata a los recién llegados, entonces tienen problemas más grandes que mi naturaleza conflictiva. La habitación se quedó en silencio. Los labios de Margaret Thorne se torcieron en lo que podría haber sido una sonrisa. Los hombres parecían incómodos, revolviendo papeles, evitando el contacto visual. Finalmente, el presidente del consejo habló. La señora Ellis tiene un punto justo. Esperamos que los recién llegados se integren en nuestra comunidad, pero también tenemos la responsabilidad de darles la bienvenida adecuadamente. Quizás hemos sido demasiado rápidos para juzgar. Quizás sí, asintió Margaret. Señora Ellis, me disculpo por cualquier grosería que haya encontrado. Este pueblo puede ser desconfiado con los forasteros, pero eso no es excusa para el mal comportamiento. Grace sintió que algo se aflojaba en su pecho. Gracias, se lo agradezco. La reunión continuó y Grace notó un cambio.
Los miembros del consejo comenzaron a dirigirle preguntas, pidiendo su opinión sobre la ampliación de la escuela, si tenía experiencia con niños, si estaría dispuesta a ayudar con el festival de primavera. Pequeñas cosas, pero se sentían como aceptación, como si la estuvieran acogiendo en lugar de tolerarla. Cuando la reunión terminó, Margaret tomó el brazo de Grace. Camina conmigo, quiero mostrarte algo. Dejaron a Owen hablando con los otros miembros del consejo y salieron al aire frío de la noche. Margaret llevó a Grace por la calle hasta un pequeño edificio con letras pintadas en la ventana. Escuela de Hecla. Necesitamos una maestra, dijo Margaret. La última se casó y se mudó a Denver. Los niños llevan 3 meses sin instrucción adecuada. El corazón de Grace dio un salto. ¿Quiere que yo enseñe? Quiero que lo consideres. Owen mencionó en sus cartas que tenías algo de educación. ¿Sabes leer y escribir? ¿Hacer aritmética? Sí. Mi madre era maestra antes de casarse. Se aseguró de que Margaret y yo conociéramos nuestras letras y números. Entonces estás cualificada. La paga no es mucha, pero es un trabajo honesto, y te daría algo que hacer además de sentarte en esa casa esperando que Owen vuelva a casa. Grace miró por la ventana el aula vacía, viéndose a sí misma allí, enseñando a los niños, siendo útil, siendo valorada por algo más que ser la esposa del alguacil. Me gustaría mucho. Entonces está decidido. Las clases comienzan el lunes por la mañana. Avisaré a las familias. Grace caminó de regreso hacia Owen, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido desde que llegó a Hecla. Él levantó la vista cuando ella se acercó y vio la pregunta en sus ojos. Voy a enseñar, dijo ella, en la escuela. Margaret me ofreció el puesto. El rostro de Owen se iluminó con la sonrisa más amplia que le había visto. Eso es maravilloso. Eso es, Grace. Eso es perfecto para ti. ¿No te importa tener una esposa que trabaja? ¿Importarme? Estoy orgulloso. Vas a ser la mejor maestra que este pueblo haya visto. Caminaron a casa juntos bajo estrellas tan brillantes que parecían pulidas. Grace sintió la mano de Owen encontrar la suya, sus dedos entrelazándose, y pensó que quizás, solo quizás, iban a hacer que esto funcionara después de todo. Grace estaba de pie fuera de la escuela el lunes por la mañana, con las manos temblando tanto que tuvo que juntarlas para detenerlas. 15 niños esperaban dentro. Los había contado a través de la ventana, con edades que iban desde los 6 años hasta casi los 14. 15 pares de ojos que juzgarían si la novia por correspondencia del alguacil era capaz de enseñarles algo que valiera la pena saber. Vas a estar maravillosa, dijo Owen a su lado. Había insistido en acompañarla en su primer día. Dijo que quería estar allí por si alguien le daba problemas. ¿Y si no me escuchan? ¿Y si los padres se quejan? ¿Y si soy terrible en esto? Entonces lo resolverás. Has resuelto todo lo demás. Owen le besó la frente, breve y cálido. Volveré a mediodía para acompañarte a casa. Grace lo vio irse, luego se obligó a abrir la puerta de la escuela. 15 niños se callaron, mirándola con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad abierta. Reconoció algunas caras del pueblo, niños que había visto asomarse por las ventanas, esconderse detrás de las faldas de sus madres, observar a la extraña nueva mujer que se había casado con su alguacil. «Buenos días», dijo Grace, sorprendida de lo firme que sonaba su voz. «Mi nombre es señora Ellis y soy su nueva maestra. Sé que han estado sin instrucción por algún tiempo. Así que hoy vamos a empezar por averiguar en qué punto se encuentra cada uno de ustedes con su aprendizaje». Un niño en la última fila, de unos 12 años, levantó la mano. «Mi padre dice que no eres de aquí. Dice que viniste en una diligencia de alguna ciudad elegante y te casaste con el alguacil porque no podías encontrar marido en el este». Grace sintió que el calor le inundaba la cara, pero mantuvo la voz tranquila. «Tu padre tiene razón a medias. Vine de Boston y me casé con el alguacil Ellis, pero no vine porque no pudiera encontrar marido. Vine porque quería una vida mejor y Montana me ofreció esa oportunidad. Ahora, ¿cuál es tu nombre?» «Tommy Fletcher». «El hijo de Tom Fletcher, por supuesto». «Bueno, Tommy Fletcher, ya que estás tan interesado en de dónde vengo,
¿Por qué no me dices lo que sabes sobre Boston, sobre Massachusetts, sobre los estados del este en general? La expresión confiada de Tommy vaciló. No sé nada de ellos. Nada. No sabes nada de ellos, lo que significa que puedo enseñarte algo que no sabes. Eso es lo que hacen los maestros. Tomamos lo que sabemos y lo compartimos con la gente que quiere aprender. Así que la pregunta es, Tommy, ¿quieres aprender o quieres sentarte en la última fila siendo un ignorante el resto de tu vida? Los otros niños jadearon. Una niña pequeña en la primera fila se rió. La cara de Tommy se puso roja, pero asintió lentamente. Quiero aprender. Bien. Entonces nos llevaremos bien. Grace pasó la mañana evaluando a sus estudiantes, descubriendo que la mayoría apenas podía leer más allá de palabras simples, que su aritmética era inestable, que su conocimiento de geografía terminaba en las fronteras de Montana. Para el mediodía tenía un plan en mente, no solo para enseñarles hechos, sino para mostrarles el mundo más allá de Hecla, para darles las herramientas para elegir sus propios futuros en lugar de que otros los eligieran por ellos. Owen llegó exactamente a mediodía, y el corazón de Grace hizo algo extraño cuando lo vio esperando afuera. Hace 3 semanas había sido un extraño. Ahora era la persona que más deseaba ver después de una mañana difícil. ¿Cómo fue?, preguntó mientras caminaban a casa. Desafiante, emocionante, aterrador. Uno de los niños intentó ponerme a prueba, pero lo paré en seco. Tommy Fletcher, ¿cómo lo supiste? Tom Fletcher cría a sus hijos de la misma manera que dirige su tienda, con más orgullo que sentido común. Pero Tommy es un chico listo debajo de esa actitud. Lo alcanzarás. Almorzaron juntos. Grace hablaba de sus estudiantes mientras Owen escuchaba con una atención que la hacía sentir valorada. Luego él tuvo que volver a sus rondas, y Grace pasó la tarde preparando lecciones, planeando cómo enseñar a niños que nunca habían salido de Montana sobre mundos que no podían imaginar. Las semanas pasaron con un ritmo que se sentía casi normal. Grace enseñaba 5 días a la semana. Owen hacía sus rondas y se ocupaba de cualquier pequeña crisis que surgiera en un pueblo que generalmente era tranquilo. Cocinaban la cena juntos, lavaban los platos juntos, se acostaban juntos, se despertaban juntos. Estaban construyendo algo, se dio cuenta Grace. No solo un matrimonio, sino una vida. Entonces llegó la carta. Grace la encontró en la mesa de la cocina una tarde a finales de marzo. Su nombre escrito con una caligrafía que no reconoció, con matasellos de Boston. Sus manos temblaron al abrirla. Querida Grace, comenzaba. Espero que esta carta te encuentre bien. Te escribo para informarte que James Peyton falleció el mes pasado de influenza. Sufrió mucho antes del final. Su padre encontró cartas en su habitación, cartas que había escrito pero nunca enviado, detallando sus intenciones hacia ti. El señor Peyton está profundamente avergonzado y quería que supieras que si hubiera entendido lo que su hijo estaba haciendo, lo habría detenido. Ha adjuntado dinero como disculpa y te pide que lo aceptes con su más profundo pesar. Tu amiga, la señora Sarah Mitchell. Dentro del sobre había un giro bancario por $500, más dinero del que Grace había visto en su vida, más dinero del que la mayoría de la gente en Hecla vería en 5 años. Owen llegó a casa y la encontró sentada a la mesa, mirando la carta, con lágrimas corriendo por su rostro. Grace, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Le entregó la carta sin hablar. Owen la leyó 2 veces, su rostro pasando de preocupado a sorprendido, y luego a algo oscuro y satisfecho. Está muerto, dijo Owen en voz baja. El hombre que te hizo daño está muerto. Debería sentirme aliviada. Debería sentirme segura, pero todo lo que siento es un vacío. Como si hubiera gastado tanta energía teniéndole miedo que ahora que se ha ido, no sé qué hacer con ese miedo. Owen la atrajo a sus brazos y Grace se permitió llorar contra su pecho, llorando por la chica que había sido en Boston, por el miedo que había llevado durante tanto tiempo, por el alivio de saber que nunca más tendría que mirar por encima del hombro. ¿Qué quieres hacer con el dinero?, preguntó Owen cuando sus lágrimas finalmente cesaron. Grace se apartó, secándose los ojos. Quiero usarlo para ampliar la escuela,
comprar libros, materiales, quizás incluso construir una adición, para poder separar a los niños más pequeños de los mayores. Quiero convertir mi miedo en algo bueno, algo que ayude a la gente. Eso es, Grace. Eso es perfecto. Eso es exactamente lo que deberías hacer. Llevaron la propuesta al Consejo del Pueblo la semana siguiente. Margaret Thorne lloró cuando Grace explicó de dónde venía el dinero y qué quería hacer con él. Tom Fletcher parecía avergonzado, probablemente recordando cómo había cuestionado el carácter de Grace. El consejo votó por unanimidad para aceptar su donación y comenzar la expansión de inmediato. La noticia se extendió por Hecla como la pólvora. La esposa del alguacil usando su propio dinero para mejorar la escuela. La mujer del este que había llegado en una tormenta de nieve demostrando que pertenecía a ese lugar. Grace sintió que la actitud del pueblo cambiaba. No de una vez, no por completo, pero lo suficiente como para poder caminar por la calle sin sentirse una extraña. Luego llegó la primavera, trayendo consigo una noticia que lo cambió todo. A Grace le faltó su periodo mensual, y luego le faltó de nuevo. Se aclaró la garganta. En una brillante mañana de abril, fue a ver al doctor Bradford, quien la examinó y confirmó lo que ya sospechaba. Está embarazada, señora Ellis. De unas 6 semanas, diría yo. Felicidades. Grace caminó a casa aturdida, con la mano presionada contra su vientre a un plano, su mente dando vueltas. Un bebé. Iba a tener un bebé de Owen. Iban a ser padres. Encontró a Owen en la cárcel haciendo papeleo. Él levantó la vista cuando ella entró, su rostro iluminándose, y luego inmediatamente preocupado al ver su expresión. ¿Qué pasa, Grace? ¿Qué ha pasado? Estoy embarazada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. El rostro de Owen se quedó completamente en blanco, como si no pudiera procesar lo que acababa de decir. Luego se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás. Tú, nosotros, no parecía poder terminar una frase. Vamos a tener un bebé en noviembre, el doctor Bradford Cray. Owen se acercó a ella en 3 largos pasos y se arrodilló frente a ella, presionando su rostro contra su vientre. Grace sintió que temblaba y se dio cuenta de que estaba llorando. Sollozos profundos y desgarradores que sacudían todo su cuerpo. Owen, Owen, háblame. ¿Es esto? ¿No lo quieres? Él la miró con el rostro lleno de lágrimas y algo que parecía puro terror. No pude salvarlas. A Sarah y a Emma las vi morir y no pude salvarlas. ¿Y si no puedo salvarte a ti? ¿Y si algo sale mal y te pierdo a ti también? Grace se sentó en el suelo a su lado, tomando su rostro entre sus manos. No vas a perderme. Soy fuerte, Owen. Sobreviví a Boston. Sobreviví al viaje hasta aquí. Sobreviví a todo lo que James Peden intentó hacerme. Voy a sobrevivir al parto también. No puedes prometer eso. Sarah también era fuerte. Y murió de todos modos. Sarah murió de fiebre, no de parto. Y yo no soy Sarah. Soy Grace. Y estoy aquí. Y llevo a nuestro hijo. Y vas a tener que confiar en que voy a estar bien. Owen la atrajo a sus brazos, abrazándola tan fuerte que apenas podía respirar. Estoy aterrorizado. Estoy tan malditamente aterrorizado. Yo también, pero estaremos aterrorizados juntos. Y de alguna manera eso lo hace soportable. Se sentaron en el suelo de la cárcel durante mucho tiempo, abrazándose, llorando y riendo, y tratando de procesar el hecho de que su acuerdo, su matrimonio desesperado, había creado una nueva vida. Grace pensó en el bebé que crecía dentro de ella, en cómo este niño nunca conocería el miedo que ella había conocido. Nunca se sentiría no deseado, inseguro o solo. Este niño tendría 2 padres que se eligieron, que lucharon el uno por el otro, que construyeron algo real de la nada. Los meses que siguieron fueron los más felices que Grace había conocido. Su vientre creció redondo y pesado. La ampliación de la escuela se completó y enseñó hasta octubre, cuando el doctor Bradford insistió en que descansara. Owen se volvió casi cómicamente protector, rondándola constantemente, revisándola cada hora, volviéndola medio loca con su preocupación. Estoy embarazada, no muriéndome.
le dijo Grace una tarde a finales de octubre, cuando él había insistido en que se sentara después de haber estado de pie solo 5 minutos. Lo sé, pero sígueme la corriente. Déjame cuidarte. Me has estado cuidando desde el día que llegué, y planeo seguir haciéndolo durante los próximos 50 años. Grace tomó su mano y la colocó sobre su vientre, dejándole sentir la patada del bebé. Ese es tu hijo ahí dentro, fuerte y terco, y listo para luchar por abrirse paso en el mundo, como nosotros dos. Los ojos de Owen se llenaron de lágrimas. Te amo, Grace. No sé cuándo sucedió. Quizás ese primer día cuando bajaste de la diligencia, con aspecto aterrorizado y valiente a la vez. Quizás cuando te enfrentaste a Callaway en la tienda general. Quizás cuando me dijiste que no huirías. Pero en algún momento, esto dejó de ser un acuerdo y se convirtió en amor. Amor real. Del tipo por el que vale la pena luchar. Yo también te amo, susurró Grace, y se dio cuenta de que probablemente lo había amado durante meses sin reconocerlo. Vine aquí buscando seguridad, pero encontré mucho más. Encontré un hogar. Encontré un propósito. Te encontré a ti. Se besaron, y Grace saboreó la sal de las lágrimas de ambos, y pensó en lo lejos que habían llegado. Dos personas rotas que de alguna manera habían logrado construir algo completo. El bebé llegó en una fría noche de noviembre, 2 semanas antes y con prisa. El parto de Grace fue largo y brutal, duró 18 horas, mientras Owen caminaba de un lado a otro fuera del dormitorio, escuchándola gritar, probablemente muriendo 1000 muertes cada vez que ella gritaba. El doctor Bradford trabajó con calma, con la ayuda de Margaret Thorne, ambos animando a Grace en cada contracción. Un empujón más, dijo el doctor Bradford. Solo uno más, Grace. Ya casi estás. Grace empujó con todo lo que le quedaba, gritando de dolor. Y de repente el dolor se detuvo y fue reemplazado por el sonido del llanto de un bebé, fuerte, enojado por ser forzado a entrar en el frío mundo. Es una niña, anunció el doctor Bradford, sosteniendo a una diminuta criatura de cara roja cubierta de sangre y vernix. Una niña sana. Grace comenzó a llorar, extendiendo los brazos hacia su hija. Margaret limpió al bebé rápidamente y la colocó en los brazos de Grace. Y Grace miró el rostro diminuto y perfecto y sintió que su corazón se abría con un amor tan feroz que era casi doloroso. Owen irrumpió en la puerta entonces, su rostro salvaje de miedo. Grace, ¿estás? Está ella. Estamos bien, dijo Grace con la voz ronca de tanto gritar. Ven a conocer a tu hija. Owen se acercó a la cama lentamente, como si se acercara a algo sagrado. Miró al bebé en los brazos de Grace y su rostro se descompuso. Es perfecta. Es Dios, Grace, es perfecta. ¿Quieres sostenerla? Las manos de Owen temblaron al tomar al bebé, acunándola contra su pecho como si fuera de cristal hilado. El bebé dejó de llorar de inmediato, mirando a su padre con ojos azul oscuro, que probablemente cambiarían de color en unos meses. ¿Cómo deberíamos llamarla?, preguntó Owen, con la voz ahogada por las lágrimas. Grace lo pensó. Hope. Su nombre es Hope, porque eso es lo que representa. Esperanza en el futuro. Esperanza en la curación. Esperanza en que las cosas rotas pueden volver a estar completas. Hope Ellis, repitió Owen, probando el nombre. Es perfecto. Ella es perfecta. Tú eres perfecta. No merezco a ninguna de las dos. Sí, lo mereces. Mereces la felicidad, Owen. Mereces amar sin miedo. Mereces esta segunda oportunidad. El doctor Bradford y Margaret los dejaron solos, y Grace y Owen se sentaron juntos en la cama con la bebé Hope entre ellos. Tres personas que se habían convertido en una familia a través de la desesperación, la determinación y la obstinada negativa a rendirse el uno con el otro. El invierno que siguió fue duro. Noches sin dormir, llanto interminable, el agotamiento de la nueva paternidad. Pero Grace nunca había sido más feliz. Vio a Owen transformarse de un hombre atormentado por el dolor a un padre que cantaba canciones de cuna, cambiaba pañales y se despertaba sonriendo porque su hija lo necesitaba. Se vio a sí misma transformarse también, de una mujer asustada que huía de su pasado a una madre,
una maestra, un miembro respetado de una comunidad que había aprendido a valorar su fuerza. La primavera llegó de nuevo, trayendo calor y nuevo crecimiento. Grace volvió a enseñar a tiempo parcial mientras Margaret cuidaba de Hope durante las horas de clase. El pueblo organizó una celebración por el bautismo de Hope y Grace se paró en la iglesia rodeada de personas que ya no eran extraños, sino vecinos, amigos, familia. He estado pensando, dijo Owen una tarde a finales de mayo, mientras se sentaban en el porche viendo la puesta de sol sobre las montañas. Hope dormía en los brazos de Grace, pacífica y contenta. ¿Sobre qué? Sobre cómo pensé que mi vida había terminado cuando Sarah y Emma murieron. Cómo solo estaba viviendo por inercia, esperando morir también. Y entonces apareciste en esa tormenta de nieve, y pensé, quizás podría usarte para llenar los espacios vacíos. Pero no llenaste los espacios, Grace. Construiste algo completamente nuevo. Me diste una razón para vivir en lugar de solo existir. Me diste esperanza cuando pensé que la esperanza estaba muerta. Grace apoyó la cabeza en su hombro. Tú me diste seguridad cuando pensé que nunca volvería a estar a salvo. Me diste un hogar cuando pensé que pasaría toda mi vida huyendo. Me diste amor cuando pensé que el amor era algo que solo le sucedía a otras personas. Nos salvamos el uno al otro, ¿no? Lo hicimos. Dos personas rotas que no tenían por qué hacer que esto funcionara. Y de alguna manera lo hicimos. Owen tomó su mano, la misma mano que había tomado en una tarde nevada hacía 8 meses, cuando ella bajó de esa diligencia a sus brazos. Lo haría todo de nuevo, cada pelea, cada miedo, cada momento de duda, porque nos llevó aquí, a este porche, a esta vida, a esta familia. Yo también, dijo Grace, respondería a ese anuncio 1000 veces si eso significara terminar aquí contigo. Se sentaron en un silencio cómodo, viendo las estrellas aparecer una por una en el cielo que oscurecía, sosteniendo a su hija, sosteniéndose el uno al otro, aferrándose a la vida que habían construido de la nada, solo con desesperación, esperanza y la obstinada creencia de que las cosas rotas pueden volver a estar completas si estás dispuesto a luchar por ellas. Grace había venido a Montana buscando supervivencia, sin esperar nada más que seguridad y refugio. En cambio, había encontrado todo lo que siempre había querido, pero nunca se había atrevido a esperar. Amor, propósito, pertenencia y un futuro tan brillante que hizo que sus primeros días desesperados en Hecla parecieran la historia de otra persona. Había llegado en la tormenta como una extraña, asustada y sola, y se había convertido en Grace Ellis, esposa, madre y maestra. Una mujer que había aprendido que a veces las mejores cosas de la vida provienen de las elecciones que hacemos cuando estamos aterrorizados, desesperados y lo suficientemente valientes como para arriesgarnos a lo desconocido. Owen la había esperado en el frío, pero construyeron su calor juntos, y nada, ni el dolor, ni el miedo, ni los fantasmas del pasado, podría extinguir el fuego que habían creado a partir de dos corazones desesperados, aprendiendo a latir como uno solo.